El drama de los hipotecarios UBA, bueno, algunos para librarse de los créditos han vendido la casa o vuelven a endeudarse. Bueno, estas personas, para salir del esquema del préstamo hipotecario, por verse asfixiados con las subas exorbitantes de las cuotas, entre otros problemas. En algunos casos llegaron a pagar hasta 70.000 pesos por mes o más para sacarse encima un crédito. La locura de los créditos hipotecarios UBA en la Argentina, un drama que no termina y con consecuencias realmente graves. Hablábamos de derechos, la necesidad de la vivienda en la Argentina. Bueno, estas son las respuestas del Estado, ¿no? Entregar créditos hipotecarios impagables en algunos casos. Lo decíamos en la apertura, desde este lugar de perspectivas, vamos a estar ya nomás dialogando, lo vamos a presentar a Fernando Aguilar Mancilla, que es uno de los damnificados por los créditos hipotecarios UBA. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, nuevamente pudiendo expresar nuestro reclamo hacia estos créditos, que bueno, fue un gran engaño hacia miles de familias que habían tenido la esperanza de haber solucionado un deseo de tener su propia vivienda, ¿no? Sí. Y hoy nos enfrentamos a tener que, bueno, reclamarle al gobierno por que nos escuche frente a nuestra situación. Vamos a presentar también a la doctora Julia Irazoqui, que es representante de los damnificados en Córdoba, es abogada. Agradecerle siempre el tiempo, Julia, y la predisposición. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va a los dos? Un gusto verlos. Bueno, decíamos en la apertura, ya han empezado las ejecuciones de las viviendas. Bueno, un drama, ¿no?, que viven aquellos que quisieron acceder al sueño de la casa propia. Sí, un poco lo que estaba comentando recién Fernando. A ver, desde el colectivo de hipotecados lo hemos repetido hasta el cansancio durante todos estos años de lucha y de hacer visibilizar a la opinión pública lo que estaban pasando o lo que están padeciendo al día de la fecha más de 100.000 familias a lo largo y a lo ancho del país, y con lamentablemente las consecuencias que allá por el año 2018-2019 ya las veíamos venir, y lamentablemente sin ningún guiño alguno de ninguna parte del sector político, ya sea del oficialismo o de la oposición, absolutamente nada, dejando desprotegidos a todas estas familias que lamentablemente en algunos casos ya extremos de tener que vender la casa, y aún en algunos casos muy particulares, ni siquiera vendiendo la casa han podido cancelar de manera total el crédito, con lo que, bueno, vuelven a endeudarse con un crédito personal para cancelar el otro. O sea, es una bicicleta financiera de imposible salida si el gobierno o el sector político no se pone de acuerdo para hacer un salvataje de estas familias. Fernando, como vocero de un grupo de autoconvocados, ¿cuáles son los testimonios que se escuchan y los valores reales, concretos para aquellos que nos están mirando, de cuánto pagaban la cuota cuando empezaron y qué cuota tienen hoy, referencialmente en algunos casos? Y bueno, en los grupos te puedo socializar, digamos que se vive la tensión. Y es una vivencia de la tensión de mes a mes, ¿no? Porque, digamos, mes a mes uno no sabe, digamos, no tiene una certeza de cuál va a ser ese aumento. Entonces, y tiene que ver con que es un porcentaje que en algunas, bueno, no supera el 30%, y en algunos casos sí supera el 30%. Entonces eso lleva todo un proceso de tener que denunciarlo y todo el proceso de burocratización también. Entonces la verdad que este grupo, los grupos de autoconvocados, convivir con esta situación nos lleva a un estrés enorme, digamos, ¿no? Porque algo que supuestamente nos iba a permitir vivir mejor, relajarnos frente a este tema, como lo que tienen los que alquilan, ¿no? Nos encontramos con una situación, con una pesadilla, ¿no? Y una tensión
al interior de la vivienda, ¿no? Con los hijos, con los familiares, porque no queda solamente en el grupo único, sino nuestros padres que nos preguntan y que ven, digamos, es una preocupación que cada vez amplía el margen de quiénes son los que tratan de poder mes a mes sostener esta situación, ¿no? Y la verdad que, bueno, desde que uno comenzó pagando la primer cuota, al día de hoy, bueno, en mi caso es exponencial, digamos, el aumento. Y en otros casos, como decías vos recién, ¿no? Llega al 60.000 pesos por mes, 70.000 pesos, donde hoy la canasta básica supera ese porcentaje, digamos, está en ese porcentaje, entonces no está ni en ese rango de poder cubrir ese monto, ¿no? Entonces no tiene una lógica. Digamos, ¿no? Para la ciudadanía no tiene un punto de referencia ilógico de que eso es lo que yo estoy pagando un derecho, ¿no? Que no tendría que ser, digamos, es un derecho, no es digamos, es un servicio, no es un servicio, sino que indudablemente lo que muchas veces sentimos que lo que nosotros estamos pagando es para el enriquecimiento de un sector, ¿no? Del sistema financiero, y que el Estado no está garantizando este derecho que es básico para la ciudadanía, ¿no? Doctora, ¿cómo opera el congelamiento en esta olla a presión que significa el congelamiento de cuotas, no blanquear el valor real? A ver, el tema del congelamiento, en realidad la palabra congelamiento aplicada al tema de los créditos UVA no vendría siendo la mejor de las palabras para usar, ya que no existe el congelamiento. Lo que se hizo fue un diferimiento hacia adelante de las actualizaciones de las cuotas, prácticamente desde octubre-noviembre del 2019, pasando por toda la pandemia hasta el año pasado. Todos esos aproximadamente 14-15 meses, lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue ponerle un tope a la actualización. O sea que las personas que pagaban la cuota la pagaban sin la actualización mensual que venía obviamente por la inflación, que el UVA va de la mano con la inflación. Todo ese volumen de dinero o todo ese volumen de UVA que no se pagó, que no se abonó, la verdad que los bancos hicieron lo que quisieron con esa medida. En algunos casos, algunos bancos otorgaron como microcréditos unilateralmente. O sea, no conozco dentro del colectivo que por lo menos haya hablado conmigo que haya suscrito a alguna autorización para que, por ejemplo, el Banco Galicia formule microcréditos o 14, 15 microcréditos por cada actualización que no se pagó en el momento que se tenía que pagar, porque había una orden, o sea, un DNU, un decreto de necesidad y urgencia del presidente, que decía de que no se tenía que pagar con actualización. Eso ha repercutido directamente, nuevamente, en el bolsillo de cada una de las familias, que en algunos casos se armó lo que se llamó la fórmula de convergencia, que también fue muy difícil de explicarla y muy difícil de llevarla a cabo, en donde durante 14, 15 meses nuevamente, lo que se debía se hacían como unas pequeñas cuotas y esas cuotas se iban pagando desde que salimos del supuesto congelamiento hasta el día de la fecha. En otros casos, otros bancos no se les ocurrió mejor idea que traspasar todas esas UVAs que no se pagaron en el momento que se tenían que pagar, no porque los hipotecados hubieran decidido no hacerlo, sino que había un decreto de necesidad y urgencia que de manera unilateral lo manifestaba de esa forma. Pasaban todo ese dinero o toda esta deuda al final del crédito con un interés compensatorio. Ninguna de las tres opciones que te acabo de dar, que son las opciones que manejan la mayoría de los bancos que dieron estos créditos, es beneficiosa de ninguna manera para los tomadores. Absolutamente ninguna. O sea, si vos me preguntas qué beneficio tuvo el congelamiento, claro, ninguno. Sí, absolutamente ninguno. Sí. Me preguntas cómo la fórmula de convergencia tiene algún beneficio, ninguno. Absolutamente ninguno. Pasar las cuotas, esos montos al final del crédito con un interés compensatorio
¿Tiene algún beneficio para tampoco? O sea que lamentablemente los hipotecados hoy en día están en una situación sumamente desesperante, no solamente para los que pueden acceder a poder vender su casa y saldar la deuda, sino todos los que ya han entrado en mora, Claro. Los que ya tienen un proceso de ejecución judicial en danza, que si bien están suspendidos, eso no significa que en algún momento, ahora en diciembre de este año, cae el decreto de necesidad y urgencia respecto a las suspensiones de las ejecuciones. O sea, la verdad que el panorama, si no hay una voluntad política de resolverlo, la verdad que es difícil. Muy compleja, muy complicada y muy difícil. ¿Sabes qué pensaba, Juli? Le pregunta a Fernando, al medio de esto hubo una pandemia en el mundo, ¿no? Mucha gente que se quedó sin trabajo, o sea que la situación se complejizó aún más todavía, ¿no? Sí, dentro del grupo de hipotecado UBA Río Cuarto surgían estos casos, ¿no? Que gente que está en el ámbito comercial, que no tenía sus ingresos y se encontraba en la desesperanza de decir, bueno, ¿cómo hacer para pagar si no estoy teniendo trabajo? Digamos, y bueno, y muchos ingresos también se han reducido durante la pandemia. Bueno, una multiplicidad de casos que, como dice la doctora, digamos, no se escucha o no están, digamos, la mirada no está puesto en los hipotecados, ¿no? Sino está puesto en otras lógicas, en otro funcionamiento que no está en el marco de quien lo hemos tomado, ¿no? Por eso, digamos, vemos que no se está cumpliendo con este derecho a la vivienda, ¿no? Claro. De poder acceder, porque indudablemente no se pueden cumplir con necesidades de poder, poder pagar las cuotas como todos los hipotecados queremos. Las queremos pagar, cumplir con ellas, pero no así de esta manera, ¿no? Al medio de esto, el gobierno hace unas semanas lanzó también una posibilidad, un nuevo crédito para acceder a viviendas cuando no está solucionado aún el anterior. Y me quedaba pensando, doctora, y Fernando también, en este tema que hablábamos respecto a la voluntad política. No hay voluntad política. ¿Ustedes a qué, a qué lo ejecutan? ¿A qué creen que se debe esta falta de voluntad política para resolver un tema trascendental, que es la vivienda? A ver, ninguno de los que estamos acá, ni Fernando ni yo, somos políticos. Bueno, yo soy abogada y Fernando lamentablemente tiene que padecer esta situación. Yo creo que hay gravísimos problemas institucionales de base. Ya como lo hemos hablado con vos, Ezequiel, hace ya un tiempo esta parte. Esto es no es culpa de un partido político ni de una facción política, esto es culpa de toda la dirigencia política. ¿Y por qué lo digo? Porque este sistema UBA fue creado por ley. Esto no fue un día que se levantó, se debatió, Mauricio Macri hizo un decreto de necesidad y urgencia o salió de la lámpara de Aladino del BCRA sin ningún sustento legal. Acá tenemos una ley 27271 que modifica el Código Civil en materia de derecho real de garantía hipotecaria, donde destruyó el derecho hipotecario que veníamos sosteniendo durante años en la República Argentina. El acceso, también como tal lo dice Fernando, el acceso a la vivienda es un derecho constitucional, no lo digo yo, hay que leer la Constitución. No hay absolutamente ninguna condición para haber firmado una ley de estas características sin haber puesto el foco en que este país tiene una deuda con todos sus ciudadanos con respecto a la inflación. Entonces, si yo, en un país vecino como Chile, que ya armó este sistema con otro nombre, pero es exactamente igual el sistema UBA, con una inflación sensiblemente más baja de la que nosotros hemos padecido durante muchos años, fue un fracaso. No puedo entender a quién se le pudo haber ocurrido que un sistema UBA actualizado por índice de inflación, en un país donde las paritarias de sueldos están
casi por debajo del 50% de lo que es la inflación. Sí, o sea, tenemos una inflación del 50%, la paritaria del 20%. Y me quedo pensando, Doc, en este tema que vos mencionabas respecto a la ley que ha pasado por ambas cámaras en el debate. Después le toca a Macri, que era presidente, pero hubo un debate allí. Y también pienso en la ley de alquileres, mal hecha, reformulada, digo, por ahí distraídos en el momento del voto. No nos queda mucho más tiempo. Sí. Agradecerle siempre la predisposición, las y pantallas, las imágenes del canal para que ustedes puedan expresarlo cuando lo necesiten y esperar, Fernando, que llegue una solución de alguna manera, ojalá rápida, para vos y para todo el grupo de autoconvocados. Sí, nuevamente agradecidos y bueno, seguir manifestando que nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a ser escuchados, vamos a movilizarnos y a generar todo tipo de acción hasta tanto esto pueda, bueno, resolverse, ¿no? Confiamos en eso. Gracias, Fernando. Gracias, Julia, por el tiempo. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Muy amable. Seguimos.